Vale. Bueno, pois vamos a continuar coa xornada da tarde con Carla Andrade, que a teño aquí ao meu lado. Carla é licenciada en Comunicación Audiovisual e Filosofía. Precisamente penso que esa interdisciplinariedade define moi ben non os teus proxectos, ou eu así o sinto, non, esa parte teórica que xustifica as imaxes. É mestrada en cine, de artistas e imaxes e movimento pola Goldsmiths University en Londres. Realizou residencias e proxectos artísticos en Nepal, Islandia, Chile, Suecia, República Centroafricana, etc. A súa obra presentouse en centros como Museo Guggenheim de Bilbao, Marco de Vigo, Luz de Londres, e festivais internacionais como Curtocircuito, Foto España, Cinebi. Recibiu varios premios, como Premio Mulleres Foro Diálogo, o primeiro premio en Jóvenes Artistas Plásticas, Premio Fotografía Comunidade de Madrid Suma, entre outros. Hoxe está aquí para falarnos da súa intervención, non, que titúlase Esos rastros documentais na fotografía artística, que eu penso que nos vai dar unha ollada nova, cando queiras. Vale, bueno, boas tardes. Antes de nada, moitas grazas a Soliña, a Jennifer, a Margarita, ao Grupo de Estudios Audiovisuais polo convite. Para min é unha honra enorme, é un placer estar aquí hoxe, escoitando os invitados increíbles que hai e compartindo o meu traballo conmigo. Noraboa pola iniciativa. Me voy a pasar al castellano si no os importa, porque, aunque por desgracia es mi primera lengua, en fin. Bueno, tal y como el título de mi presentación indica, Rastros documentais na foto de arte, yo vengo a hablar del documental, de la fotografía documental, pero desde el arte, ¿no? que efectivamente es lo que yo hago en mi trabajo. Como para plantear esta charla, en vez de, podía haber hecho una selección de proyectos y explicar un poco pues, el proceso, las temáticas y demás, pero bueno, no lo voy a hacer así porque, bueno, primero es lo que suelo hacer siempre. Hace muy poco di un taller en Santiago que hablo de mi trabajo durante muchísimo tiempo y demás, ¿no? Y creo que esto se puede ver en mi web, más o menos, las temáticas que trato, cómo abordo, ¿no? digamos, los proyectos. Entonces, lo que voy a hacer, un poco lo que pensé es, pues, hablar de cómo yo me aproximo a lo documental, ¿no? Desde un contexto más de arte contemporáneo y demás. Planteo un poco esta pregunta, a la cual no pretendo darle ninguna respuesta. Quizás podamos generar luego un poco de debate, ¿no? de si hay una manera de abordar la fotografía documental desde el arte o si no. En fin, si hay diferencias con el fotoperiodismo o el documentalismo más puro, digamos. En fin, yo lo que he intentado hacer es identificar esos mecanismos que de alguna manera están presentes en mi trabajo o identificar un poco ese posicionamiento desde el cual yo abordo, ¿no? mi práctica artística al enfrentarme con la realidad, ¿no? con la otredad, ¿no? con lo documental, ¿no? Voy a estar aquí un poco siendo mis notas, que no me quiero dejar nada, pero bueno, también eso, intentaré también compartir con vosotros algunos referentes que de alguna manera dan sentido a mi trabajo y, por supuesto, voy a ir mostrando imágenes de mi trabajo, pero descontextualizadas, digamos, un poco a modo ilustrativo, ¿no? de lo que voy hablando, pero sin hablar de proyectos o series específicas. Es un poco así un experimento, a ver qué tal sale, pero bueno, en fin. Bueno, entonces, antes de nada, me voy a presentar mi trabajo, así en líneas generales. Bueno, no me gustan las definiciones, en fin, pero digamos que para acotar, yo me considero, podríamos decir que soy artista plástica, artista visual, cuyas herramientas principales son la fotografía, por supuesto, y la imagen en movimiento, el cine y el videoarte. En inglés hay un término que engloba muy bien mi práctica, digamos, lo que yo hago, que es artistas que trabajan con lens-based media, medios basados en lentes, ¿no? O sea, trabajo con cámaras.
Está muy bien porque a veces cuando dices que trabajas con imagen en movimiento, con vídeo, pues puede ser animación, otras cosas, pero yo trabajo con cámaras que por defecto pues captan la realidad, ¿no? Y bueno, además de fotografía y imagen en movimiento, cine y vídeo, trabajo con la instalación, que sería pues llevar esas imágenes, ya sean fijas o sujetas al elemento tiempo, que no es perceptible, sino es por el movimiento, a un espacio determinado, ¿no? En este sentido, ya no solo importaría el qué hay en las imágenes, ¿no?, sino el cómo se muestran, ¿no?, en relación a qué elementos, ¿no? En fin, os voy a enseñar algunas imágenes sí, de fotoinstalaciones mías, una pequeña selección. Claro, aquí ya se introducen, o sea, aspectos como decisiones, digamos, como qué tamaño, cómo se colocan, con qué materiales se imprime, por ejemplo, ¿no?, o se proyecta algo, con qué elementos, por ejemplo, con humo, que de alguna manera dificulta la recepción, ¿no?, de ese trabajo, en fin. Es interesante una apreciación en relación al cinearte, pero que es completamente aplicable al fotoarte, que Benjamin Cook, director de Lux, que es un archivo y una distribuidora de cine experimental de Londres, ¿no?, él dice que el cinearte, insisto, sirve para el fotoarte también, de alguna manera recupera, ¿no?, el aura de Walter Benjamin, ¿no?, que se perdió con la reproductibilidad, ¿no?, infinita de las obras de arte. Y bueno, en ese sentido sí, porque la obra, digamos, se completa, ¿no?, el trabajo se completa en un lugar determinado, de una manera determinada, con una duración determinada, en fin, tamaño, materiales. Entonces, y eso también puede ser, lo hablaremos luego quizás, pero bueno, en las preguntas, si queréis, esta puede ser, por ejemplo, una de las características que de alguna manera diferencia la foto documental desarrollada desde un contexto de videoarte de la foto documental más periodística, digamos, ¿no? Bueno, como veis, son varios ejemplos de exposiciones donde la fotografía en sí tiene sentido de la manera en ese espacio, ¿no? O sea, el significado final lo adquiere en ese espacio, ¿no?, y en relación a esos otros elementos. Aquí siempre es complicado documentar este tipo de instalaciones porque hay sonido a veces también, en fin, hay un trabajo de luces que, bueno, no es fácil de luego documentarlo. Y luego hay algo en mi trabajo, un denominador común en mi trabajo, y es que trabajo, o sea, todas estas ideas, ¿no?, digamos, perdón, voy a seguir con esto. Bueno, como decía, hago un trabajo documental porque yo trabajo con la realidad, no la intervengo, no la modifico, no hago bodegones, no recreo nada, ¿no? Pero mi trabajo no pretende dar, digamos, una mirada única o unas respuestas, no tiene un afán ni informativo, ni didáctico, ni aborda el estudio de un objeto concreto, ¿no? En fin, sino que se trata más de generar pensamiento y experiencia, ¿no? Yo suelo decir creación de mundo, ¿no?, creación de una otra cosa, ¿no? En este sentido, me parece muy interesante lo que dice Vivian Gornick, la escritora, activista americana, que dice que ya, bueno, ella lo habla en relación a la escritura sobre lo real, ¿no? Un libro que se llama The Situation and the Story, refiriéndose a escribir sobre lo real, ¿no? Ella dice que no se trata de enseñar nada concreto, a pesar de que una obra de arte tiene que entregar, esto lo puse yo, obra de arte, digamos que un trabajo tiene que entregar una emoción, una idea, una reflexión, pero bueno, en cualquier caso, ahondaremos esto más adelante. Y bueno, en líneas generales, mi trabajo tiene que ver con cuestionar la realidad obligatoria, ¿no?, esa realidad impuesta y asumida. Como hago fotografía o trabajo con la imagen, realmente es cuestionar el discurso estético, los códigos visuales, ¿no?, de alguna manera esa literatura visual, ¿no?, que digamos hegemónica, ¿no?, de alguna manera que históricamente ha sido desarrollada y legitimada dentro de un contexto patriarcal, ¿no? Entonces, bueno, a través de mi trabajo busco, buscar alternativas, digamos, de este lenguaje visual, ¿no?, y crear mi propia sintaxis de la realidad,
fuera de esos paradigmas normativos dominantes que generalmente se suelen asumir como diría una artista que me interesa mucho, Bonnie Campling, como la realidad consensuada, ¿no? La realidad del consenso, ¿no? Ella habla de desprogramar, ¿no? La realidad, ese programa en el que estamos todos metidos, ¿no? Esas fórmulas, ¿no? Que todos hemos asumido ya, desprogramar la realidad para volver a programarla, ¿no? Y bueno, en ese sentido mi trabajo pues pretende entender, o más bien, mejor dicho, desentender que no hay reglas absolutas, no para nada, ¿no? Y bueno, y una de las cosas que tiene en común mi trabajo es que trabajo con el paisaje natural. Digo paisaje porque es el constructo, ¿no? A través de mi mirada, esa expresión, ¿no? de un espacio determinado. Y me interesa la naturaleza salvaje, ¿no? La naturaleza no domesticada. Hay varios tipos de paisajes, ¿no? Como dice Fontcuberta, estaría el primer paisaje, que sería el explotado por el ser humano, el segundo, que sería ese paisaje exótico, salvaje, que es, digamos, donde yo suelo trabajar más. El tercer paisaje sería esos no lugares, ¿no? Y el cuarto paisaje serían los paisajes recreados, como pues, entornos virtuales, parques temáticos, en fin. A mí me interesa eso, la naturaleza no domesticada, y la razón es porque, bueno, me interesa el hecho de que es algo incuantificable, imposible de entender a través de la razón, ¿no? De una lógica exacta y racional, es imposible de poseer, ¿no? A pesar de las pretensiones de dominio del ser humano, de controlar, en fin. Y bueno, mi trabajo me interesa esa parte oculta de la realidad, todo eso que no atienda a una regla absoluta, ¿no? Todo eso que ni siquiera se puede explicar, ¿no? De una manera, digamos, bueno, clásica o convencional o empírica, ¿no? En fin. Además, también, por supuesto, el hecho de haber crecido en el sur de Galicia, cara a cara con el Océano Atlántico, ¿no? Pues ha determinado definitivamente en esa fascinación que yo tengo por la naturaleza, por su fenomenología, por lo ilimitado, en fin. Bueno, algunas imágenes así, de mi trabajo. No voy a hablar de las imágenes en sí, es un poco simplemente para que, obviamente, compartir un poco mi universo, ¿no? Pero bueno, ya entrando en materia, ¿no? Intentando identificar estas cuestiones, ¿no? que orbitan, ¿no? En mi trabajo a la hora de enfrentarme a la realidad, al documental, en fin. Como decía, ¿no? Yo entiendo el arte o la creación como un proceso de desaprendizaje, ¿no? Dejar de ver lo que ves para ver otra cosa, ¿no? Para ver más allá. Para mí, la fotografía como medio de expresión artística, como cualquier otro medio de expresión artística, digamos que lo que hace es decir sin decir, ¿no? Mostrar sin mostrar. Mostrar eso que no se podría mostrar de otra manera. Si no, no haríamos una fotografía, lo contaríamos, ¿no? O haríamos una fotografía con el móvil, ¿no? Como hacemos ahora para recordar algo, donde dejaste el coche en el parking o enseñarle a alguien un lugar, ¿no? En fin. O un poema, ¿no? Un poema dice cosas que no se podrían decir de otra manera, ¿no? Entonces, me interesa esa idea de que el arte hace visible lo visible, ¿no? Entonces, para entender un poco, bueno, algunas imágenes, así también yo me callo un poco, algunas ideas, ¿no? Algo que me parece muy interesante para definir, disculpad, lo que es el arte, o bueno, hay un librito, probablemente muchos lo conozcáis, ¿no? Que se llama Caixas, de Mario Montalbetti, que él explica de una manera muy gráfica, ¿no? Y casi haciendo un trabajo muy minucioso de lógica, lo que es el arte, ¿no? Y la conclusión, digamos, es que el arte sería una caja cerrada que esconde una promesa dentro, ¿no? Pero no lo podemos ver. Sabemos que hay algo dentro. En fin, el arte esconde una promesa, ¿no? El arte sería eso que dice, yo contengo una promesa dentro, pero no la ves, pero sabes que está aquí, ¿no? Entonces, bueno, me parece como muy interesante para entender un poco lo que estoy diciendo y cómo yo también entiendo, digamos, la fotografía, ¿no? Y de alguna manera el arte, que contiene una promesa, ¿no? Que no vemos, sería también lo que Vivian Gornick denomina ese tercer sentido, ¿no? O sea, el arte tiene que tener una situación, bueno, el arte, una creación cualquiera, una situación, una historia que lo atraviese, ¿no?
Y esa tercera cosa que hace que entregue esa emoción, esa reflexión, una sabiduría incluso, ¿no? En fin. En este sentido, toda imagen, toda creación contendría dos historias, ¿no? Aquella que se ve y la que no se ve, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Y esta idea del enigma, ¿no? También este tercer sentido, esta promesa, también Adorno, por ejemplo, lo denomina la estética, ¿no? Él dice, por ejemplo, en su teoría estética, que la estética es la solución al enigma de las obras de arte, ¿no? Digamos que de alguna manera la estética estructuraría, él le llama estética, por ejemplo, Robert Adams, el fotógrafo, le llama forma, ¿no? A esa tercera cosa, Montalbetti promesa, en fin, ese significante, ¿no? Digamos que es lo que nos habla de algo más que no podríamos decir de otra manera, ¿no? Que si no es a través de esa imagen, ¿no? De esa fotografía. Bueno, estos son imágenes de un proyecto del 2013 sobre el vacío, ¿no? En este afán, ¿no? Este interés por estas cuestiones que se escapan, ¿no? de lo alcanzable a través de las capacidades cognitivas, pues obviamente, el vacío y el tiempo son dos elementos que me interesan mucho, pero no me voy a meter a hablar de esto. Ay, no está yendo. Ahora. Bueno. Obviamente, cuando hablo del vacío no pretendo representar el vacío, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Te pretendo decir esa otra cosa que no podría decir de otra manera. Vale, otra idea para mí interesante, y que esta es una de las diferencias que encuentro entre el fotoperiodismo, ¿no? Y el documentalismo más artístico, no sé muy bien cómo llamarlo, ¿no? Pero nos entendemos. Y es que, por ejemplo, un periodista tiene el propósito de explicarnos el mundo, ¿no? Mientras que en mi caso, y hablaba, por ejemplo, antes Ana, ¿no? Que ella quiere explicar pues, una realidad que tiene delante, ¿no? Pero, sin embargo, en mi caso no se trata de explicar el mundo, sino que lo que busco, lo que hago es, yo trabajo desde el mundo, en el mundo, a partir del mundo, ¿no? Entendido casi como si fuera una materia prima, ¿no? En ese sentido hay como algo de pudor, ¿no? También a la hora de enfrentarse, ¿no? a esa otredad. Un poco así en línea con estas ideas, me interesa mucho el discurso de la artista y profesora de estudios sobre mujer, género y retórica en Berkeley, Trinh T. Minh Ha. No sé si la conocéis. Ella tiene un texto que se llama Speaking Nearby, hablar de cerca, ¿no? Ella dice eso, que ella es documentalista, trabaja principalmente con audiovisual, digamos, pero ella habla eso, hablar no de algo o sobre algo, sino hablar desde cerca de algo, ¿no? O sea, hablar sin apuntar a un objeto como si esto estuviera fuera de nosotros o como si estuviera ausente del lugar donde estamos nosotros, ¿no? Y de esta manera también podemos aproximarnos mucho al sujeto a lo que fotografiemos, pero sin apoderarnos, ¿no? Esto es muy importante en mi trabajo y este espacio transsubjetivo, ¿no? Del que también habla pues Bracha Ettinger, por ejemplo, ¿no? En fin, ella habla también, Trinh T. Minh Ha, vietnamita, tiene un nombre, probablemente lo estoy pronunciando mal, pero bueno, ella habla que hablar indirectamente de algo es estar alineado con el lenguaje poético, ¿no? Y ella dice que no hay una técnica, no es una técnica, ¿no? Es difícil, pero no es una técnica, sino que para ella, y yo me siento identificada, es una actitud de vida, no es un posicionamiento en relación con el mundo. Y aquí me gustaría también apuntar una frase que dice Walter Benjamin, que dice: nada é máis pobre que unha verdade expresada tal e como foi pensada, ¿no? De nuevo, la idea de decir sin decir, ¿no? Eso también tiene un poco de relación con esta idea de Didi Huberman, que habla de no matar a la mariposa, ¿no? Es decir, la puedes observar, o sea, cuando tú para estudiar una mariposa hay que matarla y ponerla con los alfileres, ¿no?
para poder estudiarla bien. Entonces, esta metáfora de no matar la mariposa, observarla, pero dejarla viva, no analizar tanto algo, ¿no?, que te apoderas de esto, ¿no? En fin, esto es una manera en que intento trabajar mi trabajo, intento llevarlo a cabo en mi práctica. Estas son fotografías realizadas en Nepal, pero bueno, no. Vale, el no saber, ¿no? Para mí la creación tiene más de no saber que con saber, ¿no? Se trata más de entregarse a un descubrimiento, ¿no? Y al viaje que supone ese descubrimiento, ese proceso, ¿no?, de encontrar la propia voz de una, porque al final no se trata de buscar respuestas, ¿no?, en mi caso, sino que se trata de encontrar mi propia voz, ¿no? Y en este sentido también crear para mí es una forma de transmitir, pero transmitir no se trata de transmitir aquello que yo sé, sino de invitar al espectador a perderse en ese no saber, ¿no? Y de ese no saber siempre habrá algún tipo de descubrimiento, ¿no? Siempre habrá algún tipo de transformación, ¿no? Esto recuerda un poco también a ese maestro ignorante, ¿no?, del que habla Rancière. También esto dice, en ese sentido también que a mí me interesa mucho, dice Barthes, en vez de tomar la palabra, se trata de tomar la escucha, ¿no? La fotografía para mí no es un objetivo, ¿no? También decía antes, hablaba Ana de esto, no es quiero hacer esta fotografía, sino que para mí la fotografía es una manera de entender mi relación con el mundo, ¿no? Con la vida, ¿no? El lenguaje, ¿no?, que me ayuda a relacionarme con el mundo y al mismo tiempo es consecuencia o resultado de esa relación, ¿no?, de esa experiencia. Como decía Ana, no es tanto decir voy a hacer esta foto o esta foto, sino más bien identificar qué son esas cosas que te provocan la necesidad de crear, ¿no?, o de tratar o de experimentar y reconocer la manera en que lo haces, ¿no?, y decidir de qué manera apunto la cámara, ¿no? Y en este sentido, pues me gusta mucho la idea de entender la creación como reacción, ¿no? También no me quiero liar mucho con esto, pero yo trabajo mucho, como trabajo con el paisaje, bueno, voy pasando imágenes, pero como trabajo con la naturaleza, no domesticada, salvaje y demás, obviamente, inevitablemente, ¿no?, el discurso de lo sublime está muy presente en mi trabajo. Sin embargo, yo nunca me he sentido muy identificada porque aunque lo sublime se ha trazado a lo largo de la historia en muchos contextos y por muchos autores diferentes, ¿no?, muy conocidos, la mayoría de ellos, todos ellos tienen algo en común, que son hombres blancos occidentales de clase acomodada, en fin. Y tienen este carácter heroico, ¿no?, este carácter de gran hazaña, de deleite, ¿no?, de ennoblecimiento, ¿no?, a través de aquello que no podemos controlar, ¿no?, dice Kant en su tercera fase, algo que no puedes controlar, que te da un terror, ¿no?, un terror placentero y que finalmente, gracias al intelecto, lo dominas, en fin, es un terror a salvo también, en fin. A mí no me interesan estas ideas, ¿no?, sino que me interesa el permanecer atenta a la realidad, ¿no? Lo sublime para mí es dar valor, ¿no?, a lo que está ahí, ¿no?, de alguna manera, prestar la atención, ¿no?, reaccionar ante lo que está, no querer imponer tú algo. Y voy a leer aquí también algo que me parece interesante, que dice Vivian Gornick, que es, no se trata de decir esto é o que quero contar e vou buscar a maneira de facelo. Outra vez, volvemos un pouco lo mismo, ¿no? Senón, isto é o que me ocurre, isto é o que eu sinto, vayamos buscar a maneira de pasalo por la experiencia, ¿no? Es eso, poner en valor esa experiencia, no es la fotografía, no es objeto, es consecuencia, ¿no? Para mí esto es bien importante. Y otra cuestión que me gustaría comentar aquí es la confusión, ¿no? La confusión me parece importantísimo, ¿no? Trabajar desde la confusión, ¿no? Dice María Zambrano en su libro La confesión no me acuerdo, La confesión se llama, no me acuerdo cómo continúa el título, ella dice que la confesión, que un poco es lo que yo hago, no un poco es lo que hacemos todos, nace en la confusión, ¿no?
es buscar una respuesta cuando en realidad sabes que quizás no la vayas a encontrar, ¿no? Es un poco eso, es más ese proceso, ese descubrimiento, esa transformación, ¿no? Es permitir un poco el caos, ¿no? Permitir el error, permitir lo que realmente forma parte de la realidad, ¿no? Que es todo eso, ¿no? Lo defectuoso, en fin. Bueno, yo trabajo mucho con los errores del analógico, ¿no? Que de alguna manera tienen este carácter incontrolable que me interesa, ¿no? Sí, incontrolable como la naturaleza, digamos, y al mismo tiempo esos errores de alguna manera nos recuerdan, además de ser fieles a la realidad, nos recuerdan que no podemos controlarla a nuestro antojo, ¿no? Algo muy patriarcal, el dominio. Vale, el aspecto subjetivo. Para mí hacer fotos no puede ser en ningún caso un mundo que está delante tuya, o sea, sí, también, pero también hay algo que está en nosotros, ¿no? Algo que está dentro de nosotros, ¿no? Y eso que te ocurre a ti es lo que transmites, ¿no? Para mí, fotografiar no es capturar una imagen del mundo, sino que es, como decía antes, mi relación con el mundo, ¿no? Y la exigencia aquí radicaría en explorar dónde se está, ¿no? De dónde se está, desde dónde se habla y cómo, hacia dónde dirijo la cámara, ¿no? Esta es la gran exigencia del fotógrafo, en mi opinión. En este sentido se produce siempre esta tensión entre intuición e intención, ¿no? También este juego de palabras, ¿no? Es un proceso, insisto, porque es un proceso de aprendizaje, ¿no? De transformación. Robert Adams, bueno, estoy utilizando casi siempre las mismas referencias para esta charla, pero Robert Adams, porque me parecieron pertinentes, Robert Adams habla de esa necesidad de la fotografía de conter ese aspecto subjetivo, ¿no? Él dice que en la foto ten que haber algo que conta tanto que está diante como que está detrás de la cámara, ¿no? Bueno, obviamente. Luego aquí también hay una cuestión que dice que Robert Adams, hablando de la fotografía de paisaje, dice que tiene que contener 3 elementos, ¿no? La fotografía. Geografía, biografía y metáfora. Si solo hubiera geografía, pues podría ser pues trivial, ¿no? Digamos que para eso casi es mejor ir a experimentar un paisaje in situ, ¿no? Donde podemos oler, sentir, escuchar, en fin, ¿no? Biografía, si solo hay biografía, podría ser banal, ¿no? Y solo hay metáfora, podría ser pues gratuito, ¿no? Arbitrario, ¿no? Pero si una fotografía engloba estas 3 cosas, de alguna manera, él dice que deja intacto eso que todos buscamos, ¿no? Que es mostrar ahí, en estas imágenes, digamos, el afecto por la vida, ¿no? Ese amor, ¿no? Para mí esto también es importante, ¿no? Trabajar desde el amor, ¿no? Desde el afecto por lo que ves, esa necesidad de hacer esa fotografía, ¿no? O de experimentar esa experiencia, valga la redundancia. En este sentido, eso, pues a un trabajo artístico lo que a mí me interesa es que nos descubra algo nuevo, ¿no? De ese lugar, no mostrar un territorio determinado solamente, ¿no? Sino que me enseñe algo más, ¿no? de lo que se ve, ¿no? De lo que se ve ahí. Isto tamén me parece interesante. Dice Robert Adams: a foto é abrir os ollos a novas cousas que non se ven. A arte ordena o caos que conforma a realidade. Non é igual que a vida, nos la redescubre. A arte non é vida. Bueno, isto ya todos supongo que lo tenemos bastante claros, ¿no? Ahí también es interesante este dicho italiano que también juega con las palabras, traduttore, traditore, ¿no? Traducir la realidad es traicionarla, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes que en el momento que queramos traducir la realidad la estamos traicionando, ¿no? Intentar traducirla literalmente, obviamente, es traicionarla, ¿no? Vale. Y por último, la urgencia, a pesar de que estamos hablando de la importancia del amor, ¿no? Para mí, del afecto, ¿no? Y la importancia de esa subjetividad que tiene que existir de alguna manera, hay algo muy importante para mí dentro que el fotógrafo tiene que tener muy claro, que es la urgencia de esa fotografía. Es decir,
el compromiso del artista con los tiempos en los que vive, ¿no? Estar alineado con los tiempos, con sus tiempos, digamos, ese compromiso ético, que también se ha hablado aquí ya, con el que representamos la realidad, ¿no? Porque, en mi opinión, lo personal no es siempre político, lo personal y lo íntimo es político, pero hay que trabajarlo, ¿no? No siempre lo personal es político. Esto es algo que también creo que intento tenerlo como claro, ¿no? También en mi trabajo. Y estoy leyendo muchas citas, ¿no? Pero bueno, quería leer la última, que creo que es también bonita y que de alguna manera engloba todo lo que estaba comentando. Es de Truffaut, él habla del cine, pero es aplicable a cualquier acto de creación, ¿no? Él, en los años 50, dio unas declaraciones en las que dice: as películas do futuro serán máis persoais que a autobiografía, como unha confesión ou un diario. Estos xóvenes falarán en primeira persoa para poder decir que lles ocorreu, o seu primer amor, un despertar político, unha viaxe, unha enfermidade, e así. E será delicioso, porque será real e novo. O cine do mañán se parecerá á persoa co fai. O cine do mañán será un acto de amor. Vale, pues 30 años más tarde, un periodista en los 80 le preguntó a Truffaut si seguiría diciendo, ¿no?, esta afirmación. Y él contestó: hoxe non diría o oposto, pero añadiría: fala do que te interesa e asegúrate de que lle interesa tamén os demais, ¿no? Pues bueno, esta idea que comentamos. Y bueno, ya para terminar, un poco también dejar así la pregunta, no sé, igual he ido más rápido del final, pero como me dijiste 40 minutos, yo intenté ajustarme al tiempo. La pregunta un poco es ese cómo trascender, ¿no? Cómo trascender ese yo, ¿no? Cuando trabajamos con algo que es personal, ¿no? Porque no se puede trabajar de otra manera, ¿no? No existe, la objetividad no existe, en fin. Cómo hacer que esa historia, que es mía personal, que está en mi experiencia, ¿no?, que la estoy pasando por mi experiencia, que es un evento único precisamente por eso, ¿no? Cómo hacer que trascienda a los demás, ¿no? Y bueno, no tengo la respuesta. Quizás esta idea que comenté de que el espectador vea que hay un descubrimiento, ¿no?, que hay una transformación también en el autor, digamos, ahí, y demostrar, y creo que el autor debe demostrar que estamos comprometidos con lo que hacemos, y también hay una cuestión de la que habla Montalbietti, de dejar espacio al abismo, ¿no?, de dejar que esa mariposa, no matar la mariposa, sino dejar espacio para la indeterminación, porque las certezas no existen y por culpa de las certezas surge la mayoría de los problemas, ¿no?, de la vida, ¿no? Así que, en fin, ya está. Alguén ten algunha pregunta, algunha cuestión que plantexarlle a Carla? Nada, por aí? Sí. Hola, boas. A min, despois de ver toda este traballo que estás mostrando, unhas preguntas fundamentales que me xurden de onde sae, ou no teu caso, de onde sae a necesidade de crear este traballo, de onde sale o orixen para a ti personalmente para chegar a todo isto que nos explicaches. Bueno, pues es el trabajo con lo desconocido, con lo invisible, con aquello que, digamos, se sale un poco de esa lógica racional, es primero parte por mi fascinación por la naturaleza y por todo ese tipo de cuestiones, incluso pues cuestiones esotéricas, aunque parece que hablar de eso es como baja cultura, ¿no? Como, en fin, todo lo que tiene que ver con la intuición. Es mi fascinación por eso, así en reglas generales me interesan todos esos temas relacionados con lo oculto, ¿no? En fin. Y a partir de ahí pues sale claro, no he hablado de mis proyectos, ¿no?, de las temáticas que trato, pero trabajo con cuestiones de carácter muy filosófico, eso de intentar explorar ese universo que para mí es muy infinito,
pero que tampoco pretendo buscar respuestas, sino experimentarlo, ¿no? No sé si... Nace de esa fascinación que yo tengo por la naturaleza, porque crecí teniendo un diálogo muy íntimo con la naturaleza, ¿no? Y es esa fascinación por ese tipo de cosas. Así que puedo empezar a contar un poco más sobre proyectos en concreto, pero bueno, digamos que así sería esto, sería por eso. Y por esa también, esa búsqueda de nuevas maneras de entender y de codificar la realidad, ¿no? O sea, un poco romper esas fórmulas, ¿no? Esa literatura visual impuesta que de alguna manera repetimos constantemente, incluso yo, ¿no? O leemos las imágenes desde ese lugar, ¿no? Teniendo como cosas lo que nos es familiar, lo entendemos mejor, un poco pues romper, digamos, esa mirada única, ¿no? De que la que estamos abocados y que además cada vez más, ¿no? Cada vez el mainstream, digamos, es más fuerte, ¿no? A pesar, yo cuando estudié comunicación audiovisual recuerdo que empezaban a existir pues la televisión, bueno, no sé cómo se llama, digital, a demanda, en fin. Y recuerdo que hablábamos de, bueno, pues ahora va a ser todo muy especializado, cada uno va a haber muchísima diversidad. Y pues casi 20 años después, digamos que al revés. Cada vez se ha juntado, todos vemos lo mismo, todos escuchamos lo mismo, más que antes incluso, ¿no? Todos vemos las mismas cosas, sabemos las mismas noticias, en fin. Entonces, es un poco romper con esos códigos, ¿no? De alguna manera, romper buscar nuevas formas de realidad que se salgan de la realidad del consenso, ¿no? De la asumida, de la que nos han hecho asumir de alguna manera o nos hacen asumir. Esa es la motivación, ¿no? Que me mueve, digamos, así. Boas, Carla. Quería preguntarte, a escoitar o teu traballo, xa o coñecía dende antes e ao escoitarte agora, teño curiosidade por saber en que sentido esa influencia da que falas da natureza, de ter estado entendo rodeada de natureza en Galicia, en que sentido te inflúa a hora de traballar a paisaxe segundo a localización na que esteas traballando, se tes proximidade a esa paisaxe natal ou se estás traballando no estranxeiro como tes traballado en moitos dos teus proxectos, non? Se eso inflúe na forma na que enfocas o teu traballo. Sí, claro, yo trabajo mucho en Galicia. Últimamente los últimos proyectos son más en Galicia, que es mucho más difícil para mí porque es un territorio que conozco muy bien y que aluda a muchísimos significados, ¿no? Es más fácil irte a un lugar, digamos, nuevo y exótico y que todo te sorprenda, ¿no? Es mucho más fácil. Pero cuando trabajo en lugares de fuera, un poco la reflexión, pues como he hecho residencias en muchos lugares, así como muy remotos, digamos, pero la reflexión es precisamente cómo abordar esto que yo no entiendo, ¿no? Y al mismo tiempo también, ¿qué es lo que me hace viajar lejos, ¿no? Ahí hay una parte ya bastante de personal, de autobiografía, ¿no? Esa escapar, ¿no? Escapar un poco también de las raíces para encontrar, otras maneras de entender, ¿no? O para entender, más que entendernos la palabra, pero aceptar que las cosas pueden ser de otras maneras, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, la pregunta era un poco cómo afronto en un sitio o en otro. Bueno, pues es que la afronto de la misma manera, pero en Galicia, por supuesto, todo me remite a muchas cosas. Y cuando viajo fuera, tampoco se trata de retratar un país. Mis proyectos que he hecho en Nepal no tienen nada que ver con Nepal. Son más búsquedas filosóficas, ¿no? Por ejemplo, en Nepal estuve trabajando sobre el vacío, pero como método, como estado mental ante afrontar la realidad, ¿no? Yo me iba con unas ideas, obviamente cuando llegué allí me encontré otra cosa diferente y cambió, ¿no? Pero, por ejemplo, eso en Nepal. En Chile trabajé con el vacío como estado físico, ¿no? Activando el hueco, ¿no? Da igual que fuera Chile, en realidad, ¿no? Era muchas veces porque me daban becas para ahí y porque en Chile me interesaba que era la antípoda de Nepal y que había un desierto. Y de alguna manera quería experimentar ese espacio, ¿no? Y luego, obviamente, lo que yo proyecto nunca es. No hay una gran diferencia entre el proyecto y el trabajo, eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Una cosa es el proyecto, las ideas que tú tienes, y luego es lo que te encuentras, ¿no? Y lo que aprendes después, la experiencia que tienes y lo que ya sale de ahí. Pero no sé si te respondí. Hola. Yo tenía una pregunta con respecto a cuando explicas tu forma de trabajar, de que pretendes huir de toda esta cultura visual
y un poco como una forma impuesta de pensar, de hacer las cosas, de actuar que tenemos. Ocurre muchas veces que lo que se suele hacer es negar lo que está establecido y de alguna forma no deja de estar influenciándolo. Es lo opuesto, pero sigue influenciándolo. Entonces, cuando tú conscientemente intentas afrontarlo de esta forma, ¿cómo lo haces sin caer en esto? A ver, claro, yo no sé si lo consigo. Quiero decir, simplemente intento como... Es que, claro, hay algo muy de intuición, ¿no? O sea, hay algo que no se puede explicar. O sea, que se trabaja mucho desde algo de intuición, algo que te golpea. Y sí que es verdad que luego, pues, a ver cómo te explico, cómo me explico yo a mí misma. Por supuesto que me influencia muchísimo lo que está pasando. Por supuesto que probablemente no consiga mi propósito, ¿no? Pero digamos que es un tratar de experimentar o de encontrar un lenguaje propio, ¿no? Un lenguaje realidad propio. Y desde ahí ya, de alguna manera, ya es diferente, ¿no? En fin, a ver, por ejemplo, la cuestión esta que comentaba de esta reformulación del discurso de la estética de lo sublime, pues un poco lo que trato es identificar cuáles son esos parámetros que definirían ese sublime masculino. Obviamente, cuando hablo de patriarcal masculino no se trata de una cuestión biológica o psicológica, ¿no? Tampoco es una cuestión de sistemas de pensamiento. Y trato pues de romper con ellas, por ejemplo, lo que comentaba ahora, la idea de prestar atención, de dar tiempo, de sustituir el acto heroico por la humildad, el intentar no pretender creo que está ahí implícito lo de pues ver las montañas desde abajo de pronto, de no hay como un afán de conseguir grandes hazañas o lo que más que te vaya como a romper la cabeza de shock que te da la imagen. Huye un poco de eso, por ejemplo, ¿no? Sino que es buscar la belleza, ¿no? En las cosas más pequeñas, incluso en los errores, en lo más insignificante, ¿no? Es un poco la sencillez, ¿no? También dice Robert Adams, que es interesante, precisamente como que lo más interesante de un trabajo artístico es que parezca que ha sido hecho de una manera sencilla, ¿no? Que parezca porque no lo es, ¿no? Pero él dice, si abres una revista de fotografía de circulación masiva, te encontrarás, y él dice en estas palabras, una tensión vergonzosa en las imágenes, pues yo qué sé, ángulos raros, lentes imposibles, ediciones excéntricas, en fin. Y realmente, ¿cuándo se ha visto un trabajo, en mi opinión, cuándo se ha visto un trabajo interesante así, ¿no? Que parecía que ha sido como complicadísimo y todo. Entonces, en esa sencillez, para mí ya romper un poco esa cultura que hay ahora de lo liso, del shock, del impacto rápido, el dedicar tiempo, el hacer que el espectador necesite, digamos, esforzarse también de alguna manera, no es que necesite esforzarse, que sea activo, ¿no? Tratar al espectador como alguien inteligente, que es activo, no que lo llevas de la mano y tú lo manipulas, ¿no? Un poco estas cuestiones, ¿no? Muchas, pero un poco es trabajar desde ahí, que luego lo consiga no lo sé, claro. O sea, no hay una técnica concreta, ¿no? Es posicionamientos de vida al final también, ¿no? Posicionamientos ante tu trabajo. Bueno, eu quería comentarche, Carla, que, bueno, grazas pola túa presentación, porque penso que o discurso inicial co que empezaches, non, de plantexando unha pregunta que precisamente decías, é unha pregunta que nin sequera pode ter resposta. Penso que condensa moi ben o discurso, non, da túa fotografía. A min tamén recórdame moito, non o sei, igual son cousas miñas, as teorías filosóficas xaponesas incluso, non? Co tema da fenomenoloxía, co tema do transitar, non? De percorrer non só a arquitectura, senón tamén o paisaxe. Entón, quería preguntarche, non? Se tres presente ese tipo de conceptos, e gustache sintetizalos. Eu vexo esa influencia, non? Sí que tengo mucha influencia e interés desde siempre por las filosofías orientales, ¿no? Sí, entonces de alguna manera está presente seguro en mi trabajo. De manera más concreta está en mi proyecto Geometría de Ecos,
que sí que trabajo esa idea del vacío como un motor interno de la realidad, no como algo que existe. Digamos que en Occidente está la tradición del horror vacui, ¿no? De la lógica no acepta el vacío, claro, la lógica así más racional, digamos. Y entonces, bueno, y sin embargo las culturas orientales no pueden no entender una realidad sin el vacío, sin el cero. De hecho, el cero lo inventaron las culturas indias, ¿no? Los números romanos no tenían cero, ¿no? Y hoy en día no se podría imaginar unas matemáticas sin el cero, ¿no? La importancia que tiene. Pues un poco eso también simboliza la importancia del vacío como algo que existe, no lo vemos, no responde a una lógica, pero existe, ¿no? Y entonces, bueno, sí, hay mucha influencia ahí en esa idea de no mostrarlo todo, ¿no? De dejar partes un poco a la imaginación, ¿no? A la incerteza, en fin, no dar respuestas cerradas, no de nada. Un poco, sí, pero sí, desde luego es una influencia muy grande. Bueno, también en otro proyecto, Llueven manchas de tiempo, también hay mucha influencia de... No me gusta tampoco decir como, no es sobre eso, no es sobre las culturas budistas, no es sobre el budismo, porque quién soy yo para hablar del budismo, ¿no? Pero sí que hay muchas influencias cuando viví en Nepal, un tiempo largo además, y aparte, bueno, viví algo muy fuerte en mi vida allí y tal. Y bueno, está muy presente la idea de la intensificación del presente. En fin, bueno, sí, ahí me interesa mucho, ¿no? Sí, desde luego, sí. Genial. Bueno, pois noraboa polo traballo. Algunha pregunta máis? Sí. Eu teño unha pregunta que non sei moi ben como expresala. Vou intentar simplificarla e despois desarrollo. A pregunta é, a fotografía para ti e para charlas anteriores é capaz de dar unha resposta ou simplemente sirve para xerar máis preguntas? Esa é a pregunta esencial. E xa que estamos falando de documentalismo, para min, ou actualmente, o único documento gráfico que existe, e ainda así para min non é documento porque colle unha fracción de tempo falando de fotografía fixa, sería coller o Google Maps e poñerse a camiñar e ver o que hai, porque podes Google Maps, por exemplo, ¿no? E poder ver pois a realidade en 360 e ainda así non sigue sendo un documento porque é un momento estático, non? Entonces, a miña pregunta vai un pouco como se a fotografía é autosuficiente. O que vou con todo isto é que si necesitamos un relato, porque ves as fotografías de Ana, ves as fotografías de Delmi, ves as túas, e sempre me parece que fai falta un discurso, e iso preocupame moito, porque vexo que a fotografía é moi endogámica e non somos capaces de chegar ao público en xeral, sempre necesitamos dunha explicación da fotografía. Entonces, non sei se me colles un pouco sí, pero la primera pregunta de que si la fotografía es autosuficiente, sí, pero no como representación del mundo. De alguna manera, la fotografía ordena el caos, ¿no? Pero de una manera fragmentaria, es un fragmento de la realidad, ¿no? Es autosuficiente en cuanto que, bueno, sí, que es un objeto que habla, es un objeto en sí mismo, sí, o sea, es un objeto, es que no es un ente en sí mismo, es algo con vida propia, ¿no? Eso por un lado. Y luego lo del discurso. Yo no creo que toda fotografía tenga que tener discurso, ¿no? No lo creo. O sea, sí que es verdad que en el mundo, por ejemplo, un contexto de arte contemporáneo, porque que se basa en un sistema de becas, etcétera, y todo va por esto, y te exigen, digamos, siempre tener un discurso, ¿no? Entonces, pero yo creo que esto es un poco... yo no creo que tenga que tener siempre un discurso. No lo creo. Por desgracia, el sistema está hecho un poco para que, si quieres trabajar dentro de un contexto artístico, tengas que tener un discurso muy elaborado, casi más que el propio resultado, ¿no? Porque el contexto artístico, digamos, que valora mucho lo conceptual, ¿no? Casi más el proceso que el resultado final, ¿no? Digamos. Pero yo creo que estoy intentando pensar en ejemplos así como muy claros, pero las fotografías de Ana no necesitan discurso, ¿no? Hablan por sí solas, no sé. Ella lo cuenta fenomenal, pero no sé. Es que me preguntaste muchas cosas, luego algo por el medio. No, repíteme. Fundamentalmente eso, que me parece que é algo que non sei se estamos tratando aquí, ¿no? Pero que a mí me preocupa particularmente, e é que si somos capaces de chegar cas fotografías unha a unha ás persoas da pé sin ter que facer como unha carga teórica importante, ¿no? E non sei, se é que estamos falando sobre todo de documentalismo, ¿no? Que é algo unha palabra moi grande para poñero sobre unha imaxe en fixa, ¿no? Por exemplo, a mí me parece moi importante que na poesía moitas veces, que é un medio pois puramente artístico, existe un documento sociolóxico moito máis importante que nos propios documentos textos de ensayo da época, non? Vai má cabeza, non sei, por Rosalía de Castro, cando dice a miña terra non é miña, aí está deixando un pouso documental.
Entonces, non sei. Pero sí que llega, ¿no? Yo creo que sí que llega. Una buena fotografía llega, sin necesidad. O sea, que ahora estamos en un contexto de tener que hablar de nuestro trabajo. ¿Tú crees que no? Yo creo que en general sí que llega, ¿no? O sea, claro, ahora mismo... Vale, o sea, sí que llega. Lo que pasa es que ahora mismo vivimos en un mundo en que lo que llega es Instagram, pero a la gente que le interese sí que llega. Yo creo que sí que llega, sin necesidad de más discurso, ¿no? Que me dá a sensación de eso, que necesitamos, pues, eso, expresarnos a través da textura e unha persoa da pé mellor non entende que a persona dunha Claro, textura. pero eso se encontrar a cada uno la naturaleza de su trabajo. Y, por ejemplo, en mi trabajo yo sí que tiendo a teorizar bastante, pero porque me gusta esa parte de la reflexión. Digamos, es que un poco funcionan juntas, ¿no? La imagen y la reflexión, ¿no? Pero es que, bueno, ahora mismo no sé, pero tengo 1000 compañeros que trabajan con un trabajo que no tiene tanta teoría, digamos, y que con las imágenes son potentísimas y hablan muchísimo. Es que aparte, es lo que hablaba antes, una imagen, o sea, no haríamos una imagen fotográfica, digamos que, perdón, que la imagen fotográfica habla de algo que no podemos mostrar de otra manera. Eso está ahí. Es que si no, no haríamos una imagen fotográfica, lo contaríamos. Contaríamos una cosa, una idea, pues te la cuento, ya está. Si hago una foto es porque quiero contar cosas que no te podría contar de otra manera, que no es por esa foto. Entonces, sí, otra cosa es que luego a veces pues exijamos también que en este tipo de foros, ¿no? Pues sí, teorizar un poco cómo llegaste ahí o lo que sea, ¿no? Pero vaya, una fotografía en sí misma para mí es totalmente un ente individual que habla de cosas, igual que una poesía, que de otra manera no se podría hablar, ¿no? Eso sin duda para mí. Perfecto, nada, moitas gracias. Simplemente era por esa aproxima máis artístico, me parecía interesante a pregunta. Graciñas. A ti. Algunha pregunta máis? Bueno, pois moitas grazas, Carla. Gracias a vosotras. Vamos facer un descanso até cuarto, uns 5, 6, 7 minutos, e despois continuamos co colectivo. Moitas grazas.